chicos, chicas, en el audio ¿me escuchan? Hola, buenas. Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a retomar. Estamos todos, todas. Desde el punto de vista estrictamente formal, lo que llegamos a trabajar hasta lo que llegamos a trabajar hoy es lo que vamos a evaluar en el examen parcial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y acá. Ahí está. Bueno, habíamos ayer trabajado bastante sobre cómo determinar el dominio de los diferentes campos escalares sobre los cuales nos vamos a enfrentar. En general, valga la pena mencionarlo otra vez, o vale la pena mencionarlo otra vez, nosotros vamos a estar trabajando sobre todo con campos escalares que van de R2 a R. De todas maneras, en alguna preguntita introductoria, como habrán visto, como verán en tarea de aula, uno tiene que poder, ante una diversidad de ecuaciones, poder catalogar adecuadamente qué tipo de objeto matemático representa, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si aparece una función que depende de 8 variables, no le vamos a pedir que encuentren el dominio de esa función de 8 variables, pero ustedes tienen que sí poder reconocer que es un campo escalar que va de R8 a R. Por usar un ejemplo exageradamente absurdo, ¿se entiende? Tienen que tener, eso también va a ser parte de la evaluación, porque tiene que ver con la definición de campo escalar. ¿Ah? Pero en términos específicamente concretos, vamos a trabajar sobre todo con campos escalares que van de R2 a R. En ese sentido, ayer trabajamos bastante en la determinación de su dominio, establecimos algunas pautas tácticas o estratégicas para poder encontrar ese dominio, sobre todo basadas en encontrar la curva frontera y a partir de ahí, de la o las curvas fronteras, poder definir la porción del plano que va a ser el dominio de un campo escalar. Discutimos un poco sobre la imagen tiene el mismo significado o propiedades que tenía en el caso de las funciones de una variable, porque de hecho se define en el mismo conjunto, ¿no? Está en reales, por lo tanto el conjunto imagen, la definición es la misma que veníamos trabajando desde Matemática 1, no va a cambiar. Lo que pasa es que cuando uno quiere representar o definir el conjunto gráfico de una función, y eso es un poco lo último que vimos, aparecen algunas cuestiones que pueden ser rugosas o vidriosas, si se quiere. ¿Por qué? Porque a diferencia de los gráficos de las funciones de una variable, en donde uno podía en el plano representar en el eje de las abscisas el dominio y en el eje de las ordenadas el conjunto imagen, entonces a partir de ahí construir una curva plana, que era la representación gráfica de la ley que definía la función del campo escalar, que definía la función escalar, bien digo. En el caso de los campos escalares, la cosa no es tan así. ¿Por qué? Primero, porque el dominio del campo escalar se ubica en el plano, ¿no? En R2, o sea que eventualmente puede ocupar todo el piso, que sería nuestro dominio, ¿no? En el eje Z vamos a poner nuestro conjunto imagen. ¿Está bien? Hasta ahí, más o menos la analogía, si bien se complica un poco, sería llevadera. El asunto es que juntando o haciendo coincidir puntos del dominio con puntos del eje Z, vamos a ir encontrando los diferentes puntos del gráfico del campo escalar, que definimos y lo charlamos ayer, que son superficies. ¿Está bien? Esas superficies tienen otra vez un abanico de posibilidades, desde la más sencilla, que es los planos, ¿no? Las superficies de tipo lineales, que serían el análogo a la recta, como un caso particular de la curva plana. La recta es la curva plana más sencilla, ¿no? Hasta lo que ustedes quieran imaginar como superficie posible. Lo único que tenemos que pedir
que esa superficie cumpla la misma propiedad que cumple una curva plana para definir función de una variable. ¿Que cuál sería? A ver si alguien la recuerda. Que a cada punto del dominio le debe corresponder una única imagen. Entonces esa representación gráfica debe estar necesariamente esa restricción o condición fundamental. Hay un tipo de superficies que no lo van a satisfacer nunca, que son las superficies de tipo cerradas, ¿no? Como la esfera, la superficie esférica completa o el cono doble o lo que sea. Bueno, uno va con la sabiduría del caso ir estableciendo las restricciones para poder quedarse con la parte de la superficie que sí define gráfico de campo escalar, como charlábamos ayer y como vamos a seguir charlando hoy. Otro tipo, bueno, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? ¿O queda alguna duda? Bien, con respecto a las superficies que no vamos a poder dibujar por sus características intrincadas, logaritmo de x al cuadrado por el seno de y, por ejemplo, una cosa monstruosamente complicada, que define función porque puedo tomar la x elevado al cuadrado, aplicar el logaritmo, puedo tomar la y, aplicar el seno y hacer cuentitas, o sea que define función. A cada elemento de A le corresponde un único elemento en B, no hay problema. Sí, ese tipo de leyes no los vamos a poder representar gráficamente. Entonces yo le había contado ayer, que algo les adelanté, lo que vamos a establecer ahora es una serie de pautas o una táctica para poder tener una aproximación bastante precisa con recursos gráficos algebraicos económicos que nos permite imaginar cómo es esa superficie sin tener que dibujarla. Esa estrategia va a basarse en la construcción de las famosas trazas, que algo le dije ayer, y sobre todo en la definición del conjunto de nivel, de curvas de nivel de ese campo escalar. Vamos a ver hoy qué es cada una de esas cosas. ¿Está bien? Para eso vamos a partir de un ejemplito sencillo, que es nos piden, ya no pedimos tanto esto, antes lo pedíamos, ahora lo pedimos más, porque pedimos otras cosas conexas a esto, pero vamos a pensarlo desde acá. Nos piden que dibujemos la gráfica de la función h, cuya ley es 4x al cuadrado más y cuadrado. Acuérdense que ayer también analizábamos un poco esta analogía entre las ecuaciones polinómicas de las funciones de una variable y cómo devienen en el universo de los campos escalares. Habíamos dicho que las que son de tipo lineal, la función lineal, repito otra vez, devienen en las funciones de tipo plano, ¿no? Cuyo gráfico es un plano, y las funciones de tipo cuádricas en el universo de la función de una variable, que son las parábolas, bueno, se diversifican un poquito, pero mantienen esa analogía. Y en particular sería una especie de superficie, o debería de venir en una superficie de tipo cuádrica, con algún comportamiento parabólico, si exageramos la mirada o la extrapolación sobre las funciones de una variable. ¿Está bien? Porque se parecen, por lo menos este primer término tendría esa parábola. Hay que ver después qué papel juega el i cuadrado, pero van a ver en un rato que ese comportamiento se va a ver, se va a manifestar en el gráfico de este campo escalar. Vamos a ver cómo. Bueno, ¿cómo haríamos para graficar este campo escalar? ¿A se le ocurre algo? ¿Cómo arrancaríamos? ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Lo primero que deberíamos hacer es definir el conjunto gráfico de la función. El conjunto gráfico de la función son las ternas ordenadas x y z, ¿no? Tales que el par ordenado de x y pertenece al dominio de esa función, de h, y la cerca ordenada z se va a calcular para cada par ordenado x y de esta manera: 4x cuadrado más y cuadrado. Está bien, sabemos que una superficie, hasta estamos de acuerdo. No dije mucho más, pero es elegante dar este conjunto, queda bien. Ahora, a los efectos prácticos no me dice mucho más, ¿no? Porque en principio no sé cómo es la superficie esta. Algo más o menos intuimos en función de lo que habíamos discutido ayer, cuando presentamos las superficies cuádricas, pero tendríamos que generar una especie de pequeño algoritmo de cálculo para poder dar cuenta de cómo es esta superficie. Lo que podemos proponer es lo siguiente.
¿Cómo llegamos a saber qué es esto? Me adelanto, le doy el final de la película y ahora tenemos que ver cómo construimos esta superficie. ¿Qué les parece? Fíjense, uno podría empezar a pensar lo siguiente. Nosotros y nosotras, cuando discutíamos planos o superficies en Matemática 1, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, la intersección entre dos planos, ¿qué genera? A ver, ¿qué puede generar? ¿Qué posibilidades tenemos cuando interseccionamos dos planos? Claro, es una curva plana, ¿no? En general, si intersecta una plana va a ser una recta, ¿de acuerdo? Puede ser el mismo plano la intersección o puede no haber intersección. Son las tres posibilidades que habíamos discutido. Está bien, pero lo que estábamos haciendo ahí, y por eso me remito emocionalmente hacia ese momento de sus vidas, era intersectando dos superficies, ¿no? Que eran planos, pero estábamos intersectando dos superficies. Si uno piensa y fuerza un poco la analogía, que no es tal, sino que efectivamente estamos haciendo lo mismo. ¿Qué pasó? Algo se cayó y todo colapsó. Ahí estamos. Y uno observa lo que tengo acá. Esto es un plano, ¿no? ¿Está bien? Este es el plano coordenado ZI. Ustedes me van a decir qué ecuación tienen, si se acuerdan. ¿Cuál es la ecuación del plano coordenado ZI? X igual a 0. Muy bien. Seguimos haciendo memoria. X igual a 0, ¿por qué? Porque el vector n de componentes 1, 0, 0 es perpendicular al plano coordenado ZI, ¿no? Y el origen, punto de paso de ese plano. Entonces, con esos dos datos uno construye esa ecuación. ¿Está? Es una cosa que está un asterisco al margen, pero está bueno partir de un conocimiento que ya tenemos para poder llegar a ese dato. Si uno intersecta entonces ese plano con la superficie que eventualmente uno la puede desconocer por ahora, pero acá la estamos viendo, nos va a quedar algo así como esta curva, ¿no? O esta que está acá metida, ¿la ven? Esta de acá. ¿Se ve? Nos va a dar esa curva. Esa curva que estamos viendo ahí tiene pinta de ser una parábola. De hecho, es una parábola. Es una parábola que en vez de estar definida o inscripta en el plano habitual nuestro, XY, está inscripta en el plano YZ, pero el plano YZ es paralelo al plano XY. Bueno, no es paralelo, pero es igual al plano XY. Nada más que está parado, pero es ortogonal al plano XY. Entonces, ¿de dónde sale esa parábola? Claro, esta curva que yo puedo llamar C, en verdad, así como cuando intersectábamos dos planos y nos da una curva, acá estoy intersectando dos superficies y también nos va a dar una curva. Siempre que intersecte dos superficies en espacio, el resultado va a ser eventualmente ninguna o una curva. Después, pero o no hay o hay una curva, por ahora. ¿Y cómo surge esa curva? Claro, estoy intersectando el plano coordenado ZI de ley X igual a 0, ¿no? Con el Z igual 4x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Fíjense qué interesante, porque si hago esta intersección, x vale 0 en esta curva que estoy generando. Por lo tanto, la curva que está inscripta en el plano coordenado XY, perdón, ZI, tiene por ley Z de I, la presento como una función escalar de la variable I, de una variable, pero en ZI igual I cuadrado. Es la misma parábola I igual a X cuadrado, pero Z de I ahora, es decir, en el plano coordenado ZI. Y tengo que aclarar que estoy trabajando en el plano coordenado ZI porque si no esto no sé qué significaría. ¿Está bien? Así, digo, la tengo en el plano ZI, tengo una función de dos variables en ese plano que vincula la variable Z con la variable I y me da la curva, la parábola. Esa curva en el plano ZI, esta curva
en el plano ZI tiene por ley Z de I igual I cuadrado. Aclaro que es una Z de I porque si no se empieza a confundir la cosa. Porque si yo pongo directamente Z I cuadrado, eso, en este contexto, es la ley de otro campo escalar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Seamos prolijos, prudentes y precavidos para evitar errores y confusiones. Si yo digo, estoy trabajando en el plano XY, el plano, perdón, ZI, y la curva tiene esta ecuación, es una función escalar de una variable. O la puedo representar como una función escalar de una variable cuya variable independiente es Y y variable dependiente es Z. Esa curva que está ahí es lo que se conoce como traza, es una de las trazas del campo escalar. Y esa traza, que todo campo escalar a lo sumo va a tener 3 trazas, se obtiene como la intersección de la superficie con cada uno de los planos coordenados. Ahí encontramos una traza. Pero en verdad va a tener a lo sumo 3 trazas, ¿no? ¿La otra traza cuál será? Y claro, cuando intersecto la superficie con este otro plano, con el plano que vamos a llamarla C1, la curva o la traza C2 va a ser la intersección del plano de ZX o ZX, que le igual a 0, con Z igual a 4x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Guarden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué nos va a quedar ahí? Y bueno, vamos a tener en ese otro plano coordenado una curva plana, que es la que vemos acá marcadita, esta, que también va a ser una parábola. ¿Y qué ley va a tener esa parábola z de x en ese plano? Obviamente estamos en este plano, en el plano zx. La chanto sobre ese plano para definir una curva plana en ese plano que puede ser modelado, representado a través de una función escalar de una variable que vincula la variable z con la variable x. Tengo que ser así pesado y redundante porque si no después nos equivocamos, porque no es lo mismo decir z de x es igual a 4x al cuadrado, porque esto es 0, ¿no? Que decir z es igual a 4x al cuadrado. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Sí, no, pero porque z, 4x cuadrado así sueltito, en el contexto de los campos escalares, es un campo escalar en donde la variable y está muda, no está. Es decir, vale para todo y. Esto sería un campo escalar en donde la ley es 4x cuadrado y vale para todo y. Esto no es un campo escalar. Esto es una curva plana, a la que le saca una variable, es un solo corte de ese campo escalar, que lo puedo inscribir en un plano coordenado y que puedo pensarlo como una función de una variable, z de x, es decir, z de x igual a 4y al cuadrado. Porque la traza termina siendo, o puede, no es que la traza, y esto es muy, muy importante, para evitar confusiones, malentendidos. La traza no es una función de una variable, ¿está bien? La traza es una tajada de la superficie. La traza forma parte de la superficie, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo que yo pinté de rojo es parte de esa superficie. Pero al hacer esta estrategia que nos estamos dando, de inscribirla en un plano coordenado, uno puede representar esa traza como una función de una variable, ¿no? Por una cuestión de practicidad. Yo puedo representar esa traza C2 como una función de una variable que vincula la variable Z con la variable X, pero es una representación de la traza, no es la traza esta. Esto que está acá, Z de X igual a X cuadrado, no es la traza. Es una representación de la traza. La traza es una curva que está en el espacio, ¿de acuerdo? ¿Está bien? No, son cosas que por ahí me adelanto ahora en la complejidad epistémica, si se quiere, pero que después nos va a marear bastante esta historia. Me anticipo, para que el mareo posterior no sea tan traumático, porque se van a marear igual. Porque uno va y viene entre R3 y R2 con esta estrategia de, mediante este recurso de bajar la complejidad algebraica de la historia, tener una aproximación gráfica de lo que está pasando, va a ir y venir entre R3 y R2, pero nunca hay que perder esa referencia. Porque la traza es una curva en el espacio, es parte de la superficie, que uno puede representarla, si se quiere, como una función de una variable, pero no me tengo que olvidar de todo eso, porque es una función de una variable en donde yo la pegué en un plano coordenado.
Ahí se define, ahí tiene sentido como tal, en ese plano coordenado. Bueno, en definitiva, es una parábola también. Dije que a lo sumo todo campo escalar va a tener tres trazas. Este campo escalar en particular, cuando uno quiere calcular la última traza, que sería un poco como la más intuitiva, es decir, la intersección con el plano coordenado XY, que es el que a todos nos resulta más cómodo, es decir, el piso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Tengo una traza? Claro, depende de lo que En este caso, tengo, qué sé yo, acá viene una discusión casi filosófica. Tendría una traza que sería un punto. Una traza podrá ser un punto, eventualmente estará en cómo quiere pensar cada uno, pero una traza es un punto también. Porque la definición de la traza es la intersección de la superficie con el campo, con un plano coordenado. En este caso, si yo intersecto, voy a borrar todo lo que está acá, porque no me entra. Después lo paso en limpio igual. Después se pasa en limpio en la pantalla, no se preocupen. Cuando quiero calcular esta traza, es decir, la intersección de la superficie con este plano, llamémosla C3, ¿qué sería? El plano coordenado de XY, su ley, conocida por todo, es z igual a 0, ¿no? Y lo vamos a intersectar con z igual a 4x cuadrado más y cuadrado. Y entonces, ¿qué nos va a quedar acá? ¿Qué par de valores x e y elevado al cuadrado y multiplicados por 4 y por 1, sumados, me da 0? X igual a 0, ¿no? O sea que la traza esta es el punto este. Es el punto ese que está ahí. O sea, no sé cómo ponerlo. ¿Cómo lo pongo? Elegantemente. Pongamos así por ahora. 4x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Esa sería la traza. Sería una elipse de radio 0, ¿no? Una elipse de radio que me hace igual a 0. Está bien, ustedes me entienden. O sea que el único es este punto que está acá. Esa es la traza. Es un punto. La traza es un punto. Entonces tenemos tres trazas. Pero esas tres trazas, entonces, solamente con la información de las trazas, uno tendría lo siguiente. Tendríamos por un lado una parábola acá, ¿no? Por otro lado otra parábola acá y por otro lado otro punto. Esa sería toda la información que tendría si no conociera que el gráfico de esa ecuación es el paraboloide elíptico aquel. Pero bueno, con esto más o menos uno puede tener una idea, puede visualizar cuál va a ser la superficie. Además, a medida que uno va explorando este territorio, se va empezando a imaginar o va empezando a especular sobre si este es una superficie cuádrica, este comportamiento es generalizable, va a rotar de alguna manera y bueno, uno puede decir que es más o menos así. ¿Está bien? Eso es todo lo que le podríamos eventualmente pedir. Un pequeño bosquejo de ¿cómo se llama? De superficies de ecuaciones sencillas, como esta. Va, relativamente sencillas. No, no siempre, claro, porque fíjense que sobre este mismo, esperen que se me hizo lío, sobre este mismo, si hacemos una pequeña transformación algebraica sobre la ecuación, es decir, lo bajo 1, la cosa cambia. Vamos a ver cómo cambia y por qué. Primero que saquemos esto porque ya no sería esto. ¡Ah! No. Lo que yo quiero dibujar ahora, lo que quiero pensar ahora, es 4x cuadrado más y cuadrado menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser el gráfico ahora del conjunto gráfico de esta h asterisco? Van a ser los x y z, si quieren que están en el espacio para ser más elegantes, tales que x e y están en el dominio del campo. Lo que pasa es que el dominio de ese campo ahora son todos los reales, ¿no? R2, perdón. Y además, la variable z que se genera con esos x van a ser 4x cuadrado más y cuadrado menos 1. Obviamente esto va a ser una superficie asterisco. Entonces, vamos a tratar de reproducir la pequeña táctica que nos dimos recién, que tiene que ver con calcular las tres trazas, ¿no? Vamos a llamarle traza curva sobre el plano ZI
la curva que se inscribe sobre el plano XZ y la curva que se inscribe sobre el plano XY. La curva que se inscribe sobre el plano ZY va a ser la que se obtenga intersectando el plano X igual a 0, ¿no? Con la superficie. Z igual a 4x cuadrado más y cuadrado menos 1. Esto me va a dar esta curva. X igual a 0, Z es igual a y cuadrado menos 1, ¿no? Eso está bien así. Hasta ahí estamos bien. Ahora, si uno quiere tener, encontrar o escribir una forma práctica de ver cómo es esa traza, no como intersección de dos superficies, entonces, ¿no? en el plano ZI, yo defino esta función escalar, que es una representación de esa traza, ¿no? En el plano ZI, yo defino esa función escalar en ese plano, como uno puede trabajar en plano XY, que tiene esa ley. Entonces, ya tenemos, me hago un pequeño grafiquito acá, de cómo sería. Este es el plano. No, lo voy a hacer bien. Vamos a hacer lo más consistentes posibles, así nos ponemos todos de acuerdo. En vez de dibujarlo acá en el espacio, como estoy trabajando en el plano ZI para evitar lío, voy a dibujarlo en el plano ZI a esa primera curva. Entonces pongo acá el plano ZI. En el plano ZI, la cosa es así, ¿no? ¿Está bien? Esa es. Y acá pasa por el menos 1, 1, menos 1. Esa es una. Ahí no es una traza. Hay una representación de la traza como una función de una variable. Es un recurso que uno hace para poder ir anotando paso a paso la información que está generando para luego, con toda esa información junta, hacerse una especie de representación de la historia. Vamos con la otra. Sería esta. La XZ. El plano es igual a 0. Engancho con el Z 4x cuadrado más y cuadrado menos 1. Genero entonces una traza que va a tener en su forma simplificada, o en su notación simplificada, Z igual a 4x cuadrado menos 1, ¿no? Y hago lo mismo. Me voy al plano XZ y tengo en ese plano una representación que va a ser Z de X igual 4x cuadrado menos 1. La pongo por acá. Esto es Z. Esto es X, arranca acá abajo, es un poco más finita, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tengo acá es menos 1, pero este punto, ¿cuál va a ser? Un medio, ¿no? Un medio al cuadrado es 4, un medio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto es un medio y esto vale menos un medio. Chicos, chicas, ¿se ve? ¿Por qué? Un medio al cuadrado es 4, 4 por 4 es 1, 1 menos 1, 0. Son las intersecciones con el eje, son los valores de X que hacen que Z valga 0. Otra vez, Z de X es una representación en el plano coordenado de la traza, pero es una función de una variable, no es la traza, es una representación. Espacio, no nos olvidemos. Finalmente busco la traza más significativa desde el punto de vista emotivo, porque es la que nos persiguió, nos acompañó en todo Matemática 1, que es la que genera la intersección en el plano Z igual a 0. Nosotros siempre estuvimos trabajando con campos escalares en Z igual a 0. Siempre estuvimos como viendo la historia como en Planilandia, un gran libro para habituarse a las dimensiones de la geometría del espacio. Recomendable. Bueno, entonces Z igual a 0, nos va a quedar Z igual a 4x cuadrado más y cuadrado menos 1. Y acá la cosa cambia, porque acá no es tan sinuosa esa curva de nivel, tan escurridiza. Porque cuando uno busca, o voy ya a la notación simplificada, nos va a quedar Z igual a 0, pero como Z igual a 0, nos va a quedar que 4x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, ¿no? 4x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y acá viene otro truquito que no discutíamos ayer, pero lo vamos a pensar ahora. ¿Estamos de acuerdo hasta dónde llegué con esa de ahí? Bueno, excelente. Ahora, 4x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿qué es? No vamos a empezar a despejar la raíz cuadrada y demás, sino que vamos a usar lo que aprendimos ayer.
Claro, esa ecuación se parece a la ecuación general de una elipse. Lo que pasa es que la ecuación general de una elipse es x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Entonces lo que ocurre eso es pensar ese 4 que premultiplica el x cuadrado como un denominador, transformarlo en un denominador. La forma más fácil de transformarlo en un denominador es que nunca nos olvidemos que 4 lo puedo pensar como, de una manera muy alambicada, como 1 sobre 1 sobre 4. ¿No? 4 es igual a 1 sobre 1 sobre 4. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Nunca se olviden de la regla esa ridícula que algunos le ponen el nombre de la oreja, no sé. Pero el 2, en verdad, es 2 sobre 1. Partamos de esa estructura original. Lo puedo pensar como 1 sobre 1 sobre 1 sobre 2. ¿No? Lo que está acá adentro es el denominador y por afuera generamos el numerador de cualquier número. No, está bien. Lo que está por afuera va al numerador, 1 por 2. Y lo que está adentro, lo que pasa es que en vez de partir como 2, partí como 2 sobre 1, que es lo mismo. Para que me aparezcan los dos números que voy a combinar para generar el resultado. Lo mismo podríamos poner, bueno, no tengo espacio, ¿se entiende? Bueno, ¿se entiende la idea? Un cuarto, por ejemplo, lo puedo pensar sobre 1, sobre 4, sobre 1. También. Los dos números que quedan en el medio son el nuevo denominador y los que quedan por afuera son el numerador. Todo número lo puedo escribir como un cociente de 4 cosas. Sería un poco la idea. El tema es hacerlo con criterio para no generar cualquier otra historia. Pongo acá un cuarto, por ejemplo. Un cuarto dije, lo puedo pensar como 1 sobre 4 sobre 1, ¿no? Entonces esto es el denominador y esto es el numerador. ¿Está? Bueno, eso va a ser muy importante en el caso de las elipses, porque muchas veces va a pasar esto. Muchas veces no va a quedar así. Entonces esto yo sé que lo puedo escribir como x cuadrado sobre 1 sobre 4. Y entonces ahí nos queda una elipse de radio menor 1/2 y de radio mayor 1. ¿Por qué el 1/2? Porque esto lo puedo pensar como 1/2 al cuadrado. Y el 1, obviamente, lo puedo pensar como 1 al cuadrado. Y entonces ahí generé la ecuación general de la elipse, con los radios en cada caso. 1/2 y 1. Eso quiere decir, que lo voy a poner por acá, chiquitito, que la última traza inscripta, que lo voy a pensar como una función escalar de una variable en el plano ix, es una elipse de radio 1/2 acá y 1 acá. Espero que lo vean, sería una cosa así. ¿Está bien? Profe, ¿podés repetir por qué el 1/2 lo puedo pensar como cuadrado también? Cuando pasé de 4 a x al cuadrado sobre un cuarto, ¿te diste cuenta de eso? Sí, sí. Bueno, espera que me voy a necesitar, no sé dónde lo puedo poner, acá. Habíamos llegado a esto, que x cuadrado sobre un cuarto más y cuadrado igual a 1. Hasta ahí estábamos, ¿no? Sí, sí. ¿Está bien? Bueno, fíjate que el 1/4, en verdad, es 1 sobre 2 al cuadrado, ¿no? Ah, ok. Y Está como bien. el exponente lo puedo poner así, porque es 1 cuadrado sobre 2 cuadrados, ¿no? Sí, Es lo sí, sí. mismo. Entonces nos queda 1 sobre 2 al cuadrado. Y ese es el Perfecto. radio. Joya, gracias. De nada. Entonces, voy a poner una página en blanco. Tenemos las tres trazas. Las tres trazas que nos interesan. Que en este caso hay tres trazas efectivas o tres trazas curvas y no un punto. Teníamos una traza que era en el plano ZI, nos quedaba esto, ¿no? En el plano ZX nos quedaba, no me acuerdo las intersecciones, por eso no lo estoy poniendo. Y en el plano XY, ahora lo vamos a pasar en limpio, ustedes van a decir las intersecciones, era esto era 1/2 y esto era 1, ¿no? Esta era la elipse que me quedaba acá. No me acuerdo de estas otras intersecciones. Este era 1, ¿no? Este era -1, 1, -1 seguro. ¿Y esta cómo era? Era -1 acá abajo y acá Un era un medio. cuarto. 1/2. Perfecto, gracias. Bien. Tenemos las tres trazas. Y ahora viene el salto de la imaginación. Hay que llevar
con esa información, desperdigada como funciones escalares, pero que sabemos que son representaciones de trazas, es decir, de pedazos que forman parte de la superficie, tratar de representarlo gráficamente. Y bueno, armo con las perspectivas que ustedes prefieran, el sistema de referencia, X y Z, y tengo ZI, que es esta primera, como que arranca por acá abajo, ¿no? Entonces va a ser una cosa así. Esto seguro que está por abajo y sale. Esto no se ve, porque está debajo del piso, ¿no? De la misma manera, tengo en el plano ZX algo similar, pero en vez de pasar por 1, va a pasar por un medio, ¿no? Entonces toca y sale, ¿está bien? Y finalmente, fíjese qué interesante, tengo en el plano XY, que es este, un pedacito, fíjense, que junta, un arco de elipse que junta el 1 medio en X con el 1 en Y. El 1 medio en X con el 1 en Y. Esta es la otra traza. Y esta es la parte visible. ¿Se dan cuenta? Obviamente debajo sigue el paraboloide elíptico porque lo bajamos, como se ve ahí. Y bueno, y detrás de ese octante seguirá. No sé, pero lo que hago yo es juntar para hacerlo terminar la historia, esta elipse que está acá, la llevo para arriba para que me quede prolijo ahí. Y nos queda así. Espectacular. ¿Qué tan alta? Ah, no, donde quieras. Eso, el de arriba de todo. No, eso, porque es infinito el paraboloide. Se estira hasta el infinito esa elipse. O haces el corte donde quieras. Y abajo, el último de todo. Este está y este está. Estas dos parábolas. Bueno, fíjate que te queda en el plano X. Lo que pasa es que tenés una perspectiva más complicada para dibujarlo. Vos sabés que tiene una elipse. Esta parte del octante corresponde a este cuadrante solamente. El cuadrante donde X es positivo e Y es positivo. Entonces, lo único que tenés que llevar ahí, a ese dibujo, es, fíjate que es un medio en X y uno en Y. Después dibujo con un poco de curvatura para dar la idea de que es una elipse y lo dibujo, no queda mucho ahí. No vamos a pedir tanta exigencia, ni siquiera vamos a pedir que hagan efectivamente algo así. En general no pedimos que hagan el bosquejo tridimensional de la superficie, sino que solamente eventualmente con las trazas y con lo que vamos a ver ahora, las curvas de nivel, ustedes pueden tener una idea del comportamiento de ese campo escalar general. O sea, no es raro que le pidamos que lleguen a este punto. Sí que calculen trazas, seguro, y que puedan interpretarlas debidamente, que puedan diferenciar. Acá sí, estas son. Es media fina esa disquisición, porque en el fondo, si vos estableces el plano coordenado, es una representación bidimensional de la traza. Eso sí. Hasta ahí no va a haber problema nunca. Es una representación bidimensional de la traza. Que la obtenés, la podés pensar como una función de una variable, en cada plano. Claro, pero es bidimensional porque la traza vive en el espacio. Porque la traza es un pedazo del campo escalar. Es una curva en el espacio. Es una curva en R3 la traza. Vive en el espacio. Si yo la voy a dibujar en un plano, es una representación bidimensional de esa traza en el plano que ustedes quieran. Asignarle una ecuación que es una función de una variable, se la asignan. Pero con todas esas aclaraciones que tienen que dar. Quiero que eviten todo el tiempo esto. Es lo único que quiero. El objetivo de mi vida es esto. Nunca digan eso. Claro, porque si dicen eso, no se entendió nada. Porque si dicen eso que está escrito en el contexto de campo escalar variable es la ley de un campo escalar. No, ¿por qué yo te voy a interpretar que lo que tenés acá es la ley de una función de una variable? Si estamos ya generalizando el concepto. Lo que pueden hacer sí, esto sí. ZDI igual y cuadrado con toda la discusión que estamos teniendo acá. Voy a hacer una representación bidimensional de la traza para tener una idea de cómo es en el plano coordenado ZI para luego bosquejar, imaginar o especular o conjeturar cómo es la representación tridimensional de esa traza, que es en donde vive esa traza, en el espacio. Todo eso, no digo que tiene que estar escrito, pero sí tiene que formar parte de su razonamiento, ¿está bien? Bueno. Bien, de acuerdo. Tenemos una pequeña estrategia, nos dimos, para poder aproximar visualmente cómo es una superficie. Y esto que vale para el paraboloide elíptico vale para cualquier
superficie. Entonces vamos a formalizar un poco esta historia. Para eso vamos a definir efectivamente lo que es una traza de una superficie. Como les vengo anticipando, la traza C es una curva que vive en el espacio, que vive en R3, tal que se obtiene intersectando la superficie con cualquier plano coordenado o cualquier plano paralelo a él, porque a veces va a convenir, en el caso que vimos recién, intersectarlo con el z igual a 1, a menos 1, perdón, qué sé yo, depende. Si lo hubiéramos bajado. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Sencillita. En este caso, estoy encontrando una traza, que es este techito de acá, que ¿cómo se obtiene? Intersectando la superficie con qué plano. Paralelo al plano coordenado de XY, pero no es z igual a 0, sino que está levantado 16. También eso es una traza, con el plano coordenado z igual a 16. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se obtiene esa traza? A ver si lo tengo acá hecho. Sí, acá, de esta manera. Es la superficie con este plano. Cuando uno hace eso, nos va a quedar acá 4x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Entonces, puedo hacer toda la misma interpretación que hicimos antes, pero voy a estar trabajando en el plano de altura z igual a 16. Y voy a generar esa elipse, que es esta que está acá, en z igual a 16. Todos estos cuidados que aparecen en el libro, que aparecen acá, y que tienen que ver parte con lo que les estoy diciendo todo el tiempo hace un ratito, es porque después nos equivocamos, nos vamos a marear. Entonces vamos a disminuir al máximo la capacidad del mareo. Hay que aclararlo todo el tiempo. Esto es una curva plana que vive en el espacio, pero que uno puede representarla en un plano en particular, y entonces le bajamos una dimensión. Entonces yo podría hacer directamente algo así como esto. En un sistema de referencia. Miren, perdón. Y asterisco. X asterisco, porque no sería efectivamente el XY habitual, porque está levantado 16, ¿entiendes? Es como el piso levantarlo 16. En ese sistema de referencia, que es paralelo al plano coordenado z igual a 0, yo tengo una elipse de radio... Bueno, esta no es de radio 4, porque esto... Fíjense qué tengo que hacer acá, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? 4x cuadrado dividido 16 más y cuadrado dividido 16 es igual a 1, ¿no? Entonces nos va a quedar elipse de radio menor 4, 2. Entonces nos va a quedar acá, vamos a ponerlo bien completo. Nos va a quedar algo así como, igual que lo está hecho. X cuadrado sobre 2 al cuadrado más y cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Entonces tenemos un radio que es 2 acá y es 4 acá. Sería una cosa así. Pasa por 4 y pasa por 2. Fíjense que más o menos uno puede verlo en la perspectiva. Parece que el eje menor está en X y el eje mayor está en Y. Es elipse rotada porque el Y lo tengo del otro lado, ¿se dan cuenta? Tendría que tomar el sistema de referencia X de allá y rotarlo así, y se ve que, todas esas cosas, con todas esas nuevas operaciones gráficas nos tenemos que empezar a habituar, porque se supone que cuando uno hace representaciones bidimensionales de objetos tridimensionales, va a tener que resignar algo, sacrificar algo a la hora de dibujar. Igual esto creo que estaba. Ahí está la transformación de la elipse. Limpio acá. Y hay algo que voy a presentar ahora, pero lo vamos a discutir mucho más adelante. A ver si esto lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que para dar las curvas en el espacio teníamos que dar solamente en términos paramétricos? Eso lo habían visto. Cuando uno quería escribir las ecuaciones de una recta en el espacio, tenía que ser a partir de las paramétricas. Con las elipses con cualquier curva en el espacio pasa lo mismo. Tengo que dar 3 ecuaciones paramétricas, que son estas de acá. Después vamos a ver cómo se generan cuando discutamos funciones vectoriales, no ahora, por eso esto lo voy a pasar medio rápido. El análisis en campo escalar llegaría hasta acá, ¿está? Y todo esto lo vamos a ver más adelante. No se preocupen ahora. Todo esto lo tacho por ahora, porque antes lo veíamos intercambiábamos. Todo esto ahora no va. ¿Está bien? Todo esto lo vamos a ver después. Porque es transformar, pasar de la forma cartesiana a la forma vectorial, que en rectas en el plano, en el espacio lo veíamos pasar de una forma a la otra. Recta en el plano, sobre todo, porque en el espacio no se puede.
claro, va a ir para el final, porque lo vamos a discutir esto, bien funciones vectoriales, en el contexto de campos vectoriales, cuando veamos campos vectoriales, que va a ser más adelante. Bueno, esta es otra traza, que es la que ya habíamos definido, cuando intersecto con el plano x igual a 0, y tenemos las famosas parábolas que habíamos visto, lo pasó en limpio, como habíamos dicho, acuérdense que lo que está acá, lo voy a tachar otra vez, esto por ahora no, esto por ahora no. No se detengan a pensarlo porque no es necesario para interpretar bien lo que estamos viendo y los vamos a... Por ahora, no lo vean a esto, hasta acá, ¿está bien? Se los digo porque lo paso acá, porque en el libro también está y no van a entender por qué viene, a colación de qué viene, y van a querer entenderlo por su parte y van a perder tiempo y se van a confundir. Ahora no, venía a colación de que antes dábamos primero función vectorial que esto, pero como queremos cambiamos un poco hace un par de años la lógica, quedó. Bien. ¿Y cuál nos quedaba? La otra. Ah, no, bueno, nos quedaba la otra que era la que ya hemos encontrado, que era intersección del plano. Los que les decía, hasta acá, bien, está bien, tenemos un recurso, son las trazas, encontramos las trazas, más o menos las representamos en sus sistemas bidimensionales y nos hacemos con eso una idea de cómo es la superficie. Anda bien eso cuando cuando las superficies no son tan intrincadas, entonces la traza nos dice mucho de cómo es la superficie. Pero obviamente, si la superficie empieza a ser de esta manera, x al cuadrado más 3y cuadrado por e a la menos x cuadrado menos y cuadrado, la traza no nos va a decir tanto de cómo es el comportamiento global del campo escalar. Porque yo podría encontrar una traza que sería, bueno, encontrémosla. ¿Cómo sería la traza esta? A ver, para divertirnos un ratito, ¿no? Porque la traza esta de acá, de esta de acá, que tendríamos que intersectar, ¿qué? El plano, por ejemplo, ¿quién? O busquemos la traza como coordenado xy, que sería supuestamente la más fácil. Sobre el plano coordenado x sería z igual a 0, ¿no? Y acá, ¿qué nos quedaría? X cuadrado más 3y cuadrado por e a la menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Y es bastante desalentador esa tarea, ¿no? Porque hay que empezar a trabajar algebraicamente con los que nos quedó ahí y ver si puedo encontrar alguna curva que vincule la y con la x para poder tener una idea de cómo es esa traza. Lo mismo con este plano coordenado y lo mismo con este plano coordenado. Obviamente la computadora resuelve esto porque tiene graficador y toda la historia, pero se supone que estamos acá para aprender el detrás de escena de las computadoras, poder nosotros proponer de una manera sencilla un método para poder pensar o imaginar cualquier campo escalar, porque tenemos herramientas y estamos en la facultad y se supone que tenemos que aprender maneras de interpretar y construir, interpretar los fenómenos que nos rodean. Entonces, la computadora nos va a resolver muchas cosas, pero si nosotros no podemos, nosotros no podemos generar dispositivos mentales para sacar el máximo provecho posible a lo que estamos estudiando, y la verdad que tendríamos que elegir otra carrera o otro tipo de formación, porque la formación universitaria justamente es lo que nos da eso, la capacidad de generar dispositivos mentales para sacar el máximo provecho posible a los fenómenos que estamos estudiando y construir respuestas innovadoras y mejores de las que están. Eso es porque el conocimiento evoluciona permanentemente. Entonces, si nos quedamos con que la computadora nos va a dibujar el campo escalar, no está mal, pero nos equivocamos de formación. Tenemos que ir a estudiar otra cosa. No tenemos que estudiar una carrera universitaria, tendríamos que ir a estudiar alguna tecnicatura o algo. No es nada en contra de la tecnicatura, digo, son distintos objetivos en relación a la formación que uno va teniendo. Se supone que uno viene acá a desafiarse al máximo en función de lo que dije antes. Bueno, aquí viene esta historia, que cuando uno ve eso de ahí, x al cuadrado más 3 al cuadrado por e a la menos x cuadrado menos y cuadrado, no debe desilusionarse demasiado, no debe desalentarse, sino que debe pensar cuál sería entonces, en estas situaciones, la mejor estrategia para obtener una buena representación de esos campos escalares, de una manera sencilla, que nos permita luego imaginar cómo es su forma tridimensional, sin la necesidad de una computadora. Bueno, para eso, para Helio, no alcanzan las trazas, claramente.
sino que vamos a definir lo que se conoce en topografía, como bien lo marcó la compañía de ayer, las famosas curvas de nivel. De ahí viene, en verdad la representación topográfica es una consecuencia de la matemática, no al revés, pero bueno, de ahí se populariza la idea, ¿no? Fíjense que es elaborar el famoso mapa de contorno de la superficie en el plano XY, es decir, en el piso. Es como mirar la superficie hacia arriba y proyectar hacia abajo, ¿no? E ir construyendo en el plano XY, en el piso, un mapa de contorno en donde cada contorno nosotros indiquemos qué altura tiene ese contorno. Acá se ve claramente que esto es la representación de una montaña, en donde cada altura o cada numerito indica la altura que tiene esta curva, ¿no? Entonces uno piensa que esta curva de acá está a 5.500 metros de altura, ¿no? Entonces uno puede visualizar con esa información que a 5.500 metros de altura uno tiene un caminito con esta morfología, que a 4.000 uno tiene un caminito con esta morfología y así. Obviamente, si uno ve este mapa de contorno o de las curvas de nivel en función de lo que hemos discutido antes, ya puede tener una idea bastante aproximada de la complejidad de la superficie esa, si uno lo piensa ya como una superficie, ¿no? Porque va a tener toda esta rugosidad a diferentes alturas y con cada curva de nivel complementaria, ¿no? Porque esto es todos distintos niveles de altura, ¿no? Y entonces con esto, al golpe de vista, uno ya se da cuenta cómo es o sea, se debería dar cuenta qué tipo de superficie tiene y cuál es la complejidad de la misma. Y sin la necesidad de tener la ley, ni de tener otro recurso gráfico indispensable, porque con esto uno ya ve todo, en principio. Y puede sacar conclusiones, puede tener una idea del comportamiento global del campo escalar, en ese caso. Puede predecir comportamientos, que es lo que queremos nosotros. Sin la necesidad de tener que hacer una representación tridimensional de esto, que es inviable, por otra parte. ¿Está bien? Bueno, este es el recurso. Este va a ser el recurso que más que nada vamos a usar nosotros para lograr nuestro objetivo de entender cómo es el campo escalar cuando su ley tiende a ser compleja. Bueno, definamos un poco esta historia. ¿Cómo se definen las curvas de nivel? Es algo así, para un caso sencillito, ¿no? Tomamos una superficie, cualquiera, y le empezamos a buscar sus intersecciones o generando distintas trazas, pero no cualquier tipo de traza. Estas son trazas bien específicas. Son las trazas que se generan al interseccionar la superficie con planos paralelos al plano coordenado XY, de altura variable, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el plano de altura z igual a 45, o el plano z igual a 45, y generamos esta primera intersección. Esta curva, que está ahí, esa curva traza, porque vive en el espacio, es una parte del gráfico de la superficie, lo proyectamos sobre el plano XY. ¿Se dan cuenta? Y le ponemos al lado la altura que le corresponde. En este caso, 45. Y hacemos lo mismo con todas las que creamos. Acá tenemos otra, por ejemplo, de altura z igual a 20, tiene esa forma, la proyectamos sobre el plano XY y tenemos la altura de nivel 20. Tenemos la curva de nivel, perdón, de altura 20. Y así con todas. Toda la discusión que habíamos tenido antes de dónde vive la traza era para no equivocarnos en este capítulo fundamental de la vida. Porque ¿dónde viven las curvas de nivel? ¿Las curvas de nivel son parte de la superficie? No, no. Las curvas de nivel viven en el dominio del campo escalar. Incluidas en el dominio del campo escalar, necesariamente. En R2 sería. En R2, exactamente. En el dominio del campo escalar, en R2, si el campo escalar no tiene restricciones, en R2 estarían las curvas de nivel. No son parte de la superficie, salvo que hay al menos, o a lo sumo, puede haber alguna curva de nivel que cumpla doble función, de ser curva de nivel y traza. ¿Se imaginan cuál? Un punto, si en la superficie incluye al origen, ¿no? O una de acá, si el campo escalar está bajado del origen, ¿no? Como veíamos antes. En el ejemplo que yo les di antes, el paraboloide elíptico, cuando lo bajamos 1, había una curva traza
que era curva atrás y que era curva de nivel. ¿Y qué altura tenía esa curva de nivel? 0. ¿Se dan cuenta? Pero como regla general, las curvas de nivel no forman parte de la superficie, salvo que la superficie intersecta el plano z igual a 0. Y entonces ahí la curva atrás a esa va a pasar a ser la curva de nivel de altura 0. Después lo iremos viendo, sí. Están incluyendo el dominio, sí. Todas las conjunto de curvas de nivel sería el dominio. Esa sería la... Porque el conjunto de curvas de nivel es infinito. Porque uno puede darse todas las alturas que quiere. Se puede dar alturas, infinitas alturas, infinitos K. Cuando uno define el conjunto de curvas de nivel, como lo define ahora, coincide exactamente con el dominio. Si uno elige no todas, tiene una parte del dominio. Pero si uno elige todas las curvas de nivel, es el dominio, ¿no? Una pregunta, siempre estas gráficas nos las van a dar en el primer octante, sería, ¿no? Sí, sí, siempre vamos a trabajar en el primer octante. Siempre. Para simplificarnos la historia, porque si no empieza a ser todo muy confuso. Bueno, y esta es un poco la observación que les dije hace un ratito, que debemos tener siempre presente. Las curvas de nivel no son trazas, salvo el caso particularísimo que mencioné recién, están en el dominio y en su extensión máxima ocupan todo el dominio, si considero todas las infinitas curvas de nivel, y se generan como la proyección de trazas distintas sobre el plano XY. Para no olvidarnos de dónde viene cada curva de nivel, habitualmente se le indica al lado la altura de cómo se generó esa curva de nivel. Claro. Le pones negativa a la altura, exactamente. Exactamente. Puedes poner altura K-10, K-1, no hay problema. Sí, en la altura puede ser cualquier valor. Sobre el nivel de referencia que nosotros definimos habitualmente, que es obviamente el plano del piso, el plano XY. Bueno, entonces, ¿cómo es el truquito? Fíjense que si uno tuviese, a diferencia al revés, si uno tiene el mapa de curva de nivel con las alturas en cada caso, lo único que hace es subirlas para ir generando, fíjense, ¿se dan cuenta? Lo subo en el plano, dibujo en cada plano la curva de nivel que le corresponde y finalmente puedo reconstruir la superficie o puedo imaginar o dar una muy buena aproximación de cómo es la superficie, siempre y cuando no sea tan intrincada la misma, pero también sirve para superficie intrincada. Porque lo que estoy seguro, que inclusive en el caso de la, ¿cómo se llama acá? Del plano de la montaña, o lo atrás, inclusive acá en el campo de la montaña, por más complicado que sea, yo subo hasta la altura 5000, hago esto, lo copio y estoy seguro que eso es una traza del campo escalar. Que eso que yo estoy dibujando, la altura de z igual a 5000, que es una curva en el espacio, pero además de ser una curva en el espacio, es parte de la superficie. No hay dudas que es parte de la superficie. Si este mapa de curva está bien hecho. Porque se generó de la manera que lo estamos pensando ahora. Entonces yo puedo hacer ingeniería inversa como acá y reconstruir o imaginar cómo va a ser esa superficie. ¿Bien? Entonces, la curva de nivel de altura K se define como el lugar geométrico de todos los puntos del dominio donde el campo vale K. O sea, donde z es igual a K. Es el lugar geométrico, entonces, de todos los puntos del dominio que le corresponde la misma imagen K. ¿Está bien? Que le correspondería la misma imagen K. Por ejemplo, este punto que está acá, que estoy marcando en violeta, cada uno de estos puntos, la imagen que les corresponde, ¿cuál va a ser? 35, o 20, perdón, 20, ¿no? A cada uno de estos puntos violeta, la imagen que le corresponde a todos, la misma imagen, igual a 20. Bien, eso nos permite entonces ahora definir las curvas de nivel, de forma más precisa. O formalizar lo que hemos discutido recién. Fíjense que las curvas de nivel, que se definen como el nombre genérico CK, para un campo escalar F que va de D a reales, ¿no? Con D contenido en R2, F una superficie,
es la proyección sobre el plano XY de todas las trazas correspondientes a las intersecciones que hemos discutido recién y se definen de esta manera. No se olviden de ninguno de estos detalles, de estas notaciones, porque cada uno juega un papel muy potente. Fíjense, primero, fundamental, K tiene que estar en la imagen de F. ¿Está bien? Vamos a buscar curva de niveles en donde la superficie esté definida, en donde haya imagen, porque si no, no tiene sentido. No voy a poner K en el codominio, porque si no, no sería una curva de nivel. Si yo busco en este caso que este tiene altura máxima, supongo que C60, no va a existir una curva de nivel de altura 1000, ¿no? No va a existir, porque yo cuando haga la intersección de Z igual a 1000 con la superficie no voy a tener nada, va a ser cero esa intersección. Entonces no tiene sentido. Por eso es fundamental indicar que K tiene que estar en la imagen. Pónganlo donde quieran, pero K tiene que estar en la imagen. Bueno, entonces si K está en la imagen, el conjunto de curva de nivel que vamos a indicar como C sub K son los pares ordenados del dominio, tales que las imágenes que le corresponden a ese par ordenado es la altura K. Así parece, pero nos permite ir construyendo con una curva de nivel, porque por ejemplo, el C igual a 1, ¿qué van a hacer? La curva de nivel 1, perdón, van a ser los pares ordenados que están en el dominio, tales que las imágenes que le corresponden a ese par ordenado son todas igual a 1. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que, bueno, acá no le tengo ninguna igual a 1, pero entonces tenemos que buscar los puntos del dominio que le corresponden todos a la misma imagen. Y eso es un poco lo que define una curva de nivel, son los puntos del dominio que tienen la misma imagen. Generalmente va a pasar eso, pero puede ocurrir que no muchos puntos del dominio tengan la misma imagen. Por ejemplo, acá. La curva de nivel acá, la curva de nivel 0, ¿cuál sería? Voy a la definición, está bien, son los puntos del dominio tal que f en xy es igual a 0, ¿no? ¿Está bien? Pero acá no hay muchos puntos del dominio en f es igual a 0, hay uno solo. Entonces, la curva de nivel esta, en verdad es el punto 0, 0, 0, 0, perdón. Acuérdense, está en el dominio. Está en el dominio. La curva de nivel, punto 0, 0. Que no se pone así. El punto 0, 0. ¿Está bien? Esa es la curva de nivel. El punto 0, 0. Están en el dominio. No busquen las curvas de nivel de espacio. Siempre la vamos a pensar en el dominio. Bien, avancemos. Algo más práctico. Por ejemplo, este problemita. Que ya hemos discutido, me parece. El famoso problema del casquete esférico, ¿no? Tenemos. Dibujemos las curvas de nivel de esta función. Típica pregunta, bien dirigida, bien concreta y sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos dan no todas las curvas de nivel, sino que nos dan 1, 2, 3, 4 curvas de nivel, nos piden, de distinta altura. Entonces lo que hay que hacer con esto es primero, les recomiendo, hacer lo siguiente. Definir el conjunto de curvas de nivel. Son los XY que están en el dominio, tales que, en este caso, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a k, con k en la imagen. Y ahí quedó. ¿Está bien? F de x igual a k con k en la imagen. Lo que pasa es que acá f de x o g de x es igual a esa ecuación. Fundamental. Si hacen eso, si lo primero que anotan en este tipo de actividades, eso no le van a errar nunca. ¿Cuál es el problema que vemos? Que no es lo primero que hacen eso. Empiezan con otras alternativas de resolución que generalmente los hace colisionar con la realidad y los lleva a que algo sencillo se transforme en un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque si anotan eso, ya es muy fácil lo que tenemos que hacer. Tengo que hacer, por ejemplo, C0. ¿C0 quién va a ser? Y vengo acá. C0 van a ser los XY que están en el dominio, tales que la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Listo. 0 sé que está en la imagen. Profe, ¿no sería en la imagen de G? Sí, es la imagen de G. Ah, sí, perdón, es la imagen de G. Estaba muy mecanizado. Es la imagen de G, gracias.
la función A más G. Bien, una vez que anoté quién es C sub K como conjunto general con extensión máxima y quién es C sub 0, empiezo a operar algebraicamente. Sé que tengo que encontrar una curva que está en R2, porque es lo que tengo que dibujar. Tengo que encontrar una curva que está en R2. Esto me da la altura de esa curva. Esa curva que está en R2 se genera como la intersección de la superficie con un plano de altura z igual a 0. En este caso en particular, la traza va a coincidir con la curva de nivel. Si existe. La traza va a haber, digo. Pero si, no, puede no haber traza, perdón, de altura z igual a 0. Si la superficie está levantada del origen, no hay traza. En este caso, que hay, la traza va a coincidir con la curva de nivel, que es el único caso posible, en donde traza y curva de nivel son lo mismo. Pero ojo, ahí está, muy bien, no, está bien. ¿Qué quiere decir que la traza va a coincidir con la curva de nivel? A ver, lo dejo abierto y me dice el compañero que iba a preguntar. Claro, claro, exactamente. Eso por un lado. Pero lo que yo dije, que hablé mal y pronto, y es un buen momento para corregirme porque ya empieza con la confusión, ¿sí no? Dije, hay un caso particular en donde la traza va a coincidir con la curva de nivel. Eso está muy mal lo que estoy diciendo. A ver si se dan cuenta por qué está muy mal lo que estoy diciendo. ¿Dónde se definen las curvas de nivel? Las curvas de nivel son curvas que están en el plano XY. Viven en el plano XY. Viven en R2. ¿Las trazas dónde viven? En R3. Nunca una traza va a poder ser una curva de nivel. Jamás. Pero puede ocurrir, y esa es la confusión, por eso me confundo cada vez que lo digo, que la traza que está en R2 va a ser igual que la curva de nivel que está en R2. Pero una cosa es la curva de nivel y otra cosa es la traza, porque la curva en R2 es una curva de nivel de altura cero. Es una curva que está en el plano en R2 y la traza es un pedazo de la superficie que justo está pasando por ahí, pero vive en la superficie. ¿Se entiende? Vive en el espacio, digo. ¿Se entiende la pequeña diferencia? Porque uno habla mal y pronto y dice que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque son iguales, pero no son lo mismo. Tienen diferente naturaleza. La traza es un pedazo del campo escalar. Son puntos de la superficie y la curva de nivel no son puntos de la superficie. La curva de nivel es una curva que está en R2, que es una proyección de esos puntos de la superficie. Lo que pasa es que cuando la altura es cero parece que fuera lo mismo. Y gráficamente lo mismo y da la impresión de que es lo mismo, pero mantengamos esa pequeña diferencia conceptual para evitar conflictos. Es muy sutil la corrección que estoy haciendo, pero digo, es importante que podamos entender esa diferencia para no obstaculizar el conocimiento, porque nadie le va a decir que está mal que digan que se atrasa la curva de nivel. Finalmente, todos entendemos lo que estamos diciendo cuando ya lo entendimos. Cuando no lo entendimos todavía, es complicado porque nos va a obstaculizar lo que viene después. Bueno, tenemos que encontrar esa curva de nivel. Sabemos que son puntos que están en R2. Es una curva en el plano. Una curva plana es la curva de nivel. ¿Cómo la encuentro? Bueno, esta, parece que no hay dudas, ¿no? Esta curva que estoy buscando acá es esta. No, no es esa. Cualquier cosa dije. ¿Es esa o no es esa? Claro, era otra diferente. Era otra diferente. Claro, teníamos que pedir, ya lo habíamos hecho esto encima. Teníamos que pedir, para encontrar eso, bueno, lo que puedo hacer acá es trabajar con esa restricción algebraica. Esta es una manera de trabajarlo. Otra manera de trabajarlo, después lo voy a mostrar. Una manera de trabajarlo es calcular curva de nivel a curva de nivel, que es poco práctico, pero bueno, como estamos metiendo en la temática, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Qué tenía que pedir acá? Que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado sea igual a 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces de ahí sale, no sea igual a 0. Bueno, de ahí sale que x cuadrado más y cuadrado era igual a 9, ¿no? Y de ahí salía que lo que teníamos era esto. La curva de nivel era esta. Obviamente,
utilizara, como discutíamos antes, la estrategia de curva de niveles para obtener una idea gráfica de cómo es la cosa en el espacio, solamente generalmente nos quedaríamos con este pedacito, ¿no? Donde se define positivo, que es el octante que vamos a ver. Todo lo detrás está detrás de lo que vemos. Entonces, está bien, se existe, pero no lo usamos habitualmente para hacer una idea gráfica de lo que está pasando. Ese es C0. ¿Quién sería C1? C1 son los X e Y que están en el dominio tales que, y le pongo acá, esta es C0. C1 tales que 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado es igual a 1, ¿no? Entonces hago lo mismo, me queda 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado es igual a 1, entonces X cuadrado más Y cuadrado es igual a 8. Entonces lo que tengo acá es una curva con raíz de 8. ¿Está bien? Esa sería la raíz de 8 y la altura de esta curva es 1. ¿Está bien? Marqué el raíz de 8, pero sería el radio en cada eje, ¿no? Raíz de 8, menos raíz de 8, menos raíz de 8. ¿Está? Igual después lo paso en limpio. Bueno, y C2 y C3 lo haría de la misma manera. Lo que yo les decía, está bien esto, pero es muy redundante lo que estoy haciendo. Y una forma de generalizar el cálculo y rápidamente encontrar todas las curvas de nivel de manera más práctica. Y esa manera podría ser la siguiente, es tomar la definición directamente, ¿no? Lo borré, pero bueno. Tomar la definición y a partir de ahí, de la definición, encontrar un pequeño recurso de cálculo que nos simplifique, que haga que podamos hacer todas las cuentas a la vez, o de una manera mucho más sencilla. Es decir, despejar de la ecuación dato, una ecuación matemática que vincule la variable y con la variable x, por ejemplo, ¿no? Y a partir de eso, en función del valor de k, uno genera todas las curvas de nivel a la vez, o secuencialmente. ¿Qué quiere decir acá? Puedo pensar esto como 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a k cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Y entonces, en definitiva, puedo pensar que x cuadrado más y cuadrado es igual a k cuadrado menos 9. Todas las curvas de nivel van a salir de ahí, ¿no? Todas las curvas de nivel van a salir de ahí. Donde k se defina, donde k sea imagen. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que el conjunto imagen iba de menos infinito hasta 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Nada puede ser más grande que 9 acá. O sea que lo estoy restando siempre a 9. Me va a quedar raíz de 9, 3 como valor máximo. Tiene una cota superior en 3 y el conjunto imagen. Entonces, yo puedo generar curvas de nivel desde menos infinito hasta 3. ¿Está bien? Hasta 3 de altura máxima. Nada va a tener más altura que 3. ¿Está bien? Pero fíjense que con ese pequeño algoritmo o pequeña ecuación que hemos definido ahí, podemos muy fácil encontrar todas las curvas de nivel. Cada vez que queramos. Consiste en algo tan sencillo como reemplazar k por la altura que queríamos. Cuando k vale 0, me equivoqué, ¿no? Cuando k vale 0, ¿en qué me equivoqué? En ese 9 me equivoqué. Claro, es más 9, perdón. Es más 9, porque es menos, es más 9, ahí está. En algo me he equivocado. ¿Se acuerdan? Porque pasa menos 9 del otro lado, pero después tengo que multiplicar todo por menos más 1 y listo. Y el k al cuadrado no importa el signo porque está el al cuadrado. Claro, es 9 menos k cuadrado. Gracias. Sí, sí importa. Como no importa, sí. Ahí está. Es 9 menos k cuadrado. Entonces, cuando k vale 0, nos queda la circunferencia de radio 3. Cuando k vale 1, nos queda la circunferencia de raíz de 8, ¿no? Cuando k vale 2, nos va a quedar la circunferencia de raíz de 5. Y cuando k vale 3, nos queda el punto, el origen. Y está bien. Cuando uno ve y pasa en limpio esta historia, va a ver que es así. Nos queda el radio era raíz de 9 menos k cuadrado, obviamente, y nos queda así, ¿no? Entonces, cuando k vale 0, nos queda 3. Cuando k vale 1, nos queda raíz de 8. Cuando k vale 2, nos queda raíz de 5. Cuando k vale 3, nos queda 0, que es el que está acá. ¿Se ve? Y ese es el mapa de contorno
de curva de nivel del casquete esférico que está ahí. ¿Está bien? ¿Y esto qué? A ver si tengo un ejemplo más complicado. Antes de entrar a este voy a asustarlos un poco más. No, tenemos tiempo. A ver cómo sigue esto. Quiero ver hasta dónde íbamos. Podemos ver más. Bueno, ahí va. ¿Y qué me...? Espera. Ah, este está bien. Empezamos con este otro. Después podemos complicarlo más, ya que está, aprovechemos el rato. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Porque este es un poco el procedimiento general que tenemos que incorporar, porque por acá van a venir las actividades que van a tener seguramente en el parcial. Ahora nos dan otro, que ya hemos trabajado, que es el paraboloide elíptico, pero ¿por qué lo pensamos otra vez? Porque al mirarlo de esta lógica vamos a ver que también sirve y nos da una muy buena idea de lo que está pasando acá. Fíjense que las curvas de nivel acá nos dan el resultado, pero las curvas de nivel, ¿qué serían? Vamos acá. Primero, no está de más indicar cómo es la imagen de H, que va a ser desde 0 hasta más infinito, ¿no? Entonces, el conjunto de curva de nivel, acá ¿cuál va a ser? Son los xy que están en el dominio, tales que 4x cuadrado más y cuadrado sea igual a k, con k en la imagen de H. ¿Está bien? Entonces, de la misma manera que lo hicimos recién, para encontrar una forma práctica de encontrar todas las curvas de nivel a la vez, vamos a dejar directamente el K genérico ahí y vamos a hacer el despeje que habíamos visto recién. El despeje sabemos que nos va a llevar a ecuaciones de una elipse, como el que está ahí abajo. Nos va a quedar 4x cuadrado más y cuadrado igual a k. Entonces, ¿qué puedo pedir acá? Divido todo por k, ¿no? Para que acá me aparezca el 1. Entonces me va a quedar x cuadrado 4 sobre k más y cuadrado sobre k es igual a 1, ¿no? Y fíjense que el k nos quedó en otro lado, pero no importa, porque acá estamos buscando una forma genérica de encontrar esas curvas de nivel. No importa dónde esté el k. Y entonces nos va a quedar acá x cuadrado es igual a k sobre 4 más y cuadrado sobre k es igual a 1. Lo acomodo de tal manera que nos quede como la ecuación general de la elipse. Y ahí tenemos los radios. Los radios van a ser raíz de k y raíz de k sobre 2. En cada caso, ¿no? Pongo el radio acá. El radio acá, el A sería, va a ser raíz de k sobre 2. Y el radio acá va a ser raíz de k. ¿Se dan cuenta por qué? Porque eso está elevado al cuadrado en la ecuación general de elipse. Eso representaría el a cuadrado y el b cuadrado, despejo en cada caso el a y el b, que me da raíz de k sobre 2 y raíz de k. Y ya está, entonces digo, para los distintos valores de k, tengo las elipses que son las curvas de nivel. Si k vale 1, por ejemplo, elipse de radio 1 medio y 1. Creo que hay algunas acá, ¿va? ¿O no? Creo que no, o sí. Sí, acá tengo algunas. Bueno, no se ve. Pero si k vale 1, que dice ahí, ¿no? Sí. Si k vale 1, tengo la elipse de radio 1 medio y radio 1. Radio 1 medio en x, fíjense que es más chiquita en x y es más grande en y, ¿la ven? Voy a borrar acá. Total, tengo todo anotado. Esto de acá, acá. Esto es 1 medio y esto es 1. ¿Está bien? 1 medio y 1, porque queda 1 medio y 1. Este es el radio A y este es el radio B. Entonces, cuando k vale 2, nos va a quedar raíz de 2 sobre 2, raíz de 2. Este de acá. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2. Después nos va a quedar raíz de 3 sobre 2, raíz de 3. Y finalmente, cuando k vale 4, para la altura k vale 4, voy a tener la curva de nivel siguiente para k vale 4. Nos va a quedar x cuadrado sobre 2 sobre 4 sobre 2 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 1, que es la que tiene radio entonces en x igual a 1 y en y igual a 4. Perdón, igual a 2 grado. ¿Está bien? Y así más o menos con todo. Claro, en este caso no tiene altura máxima, pero tiene altura mínima, que es 0. Está bien. Obviamente imaginarán que esto no se... O sea,
está bien, se desarrolla o se origina a partir de pensar superficies sencillas, pero es una muy buena estrategia para empezar a discutir superficies mucho más feas. ¿Más feas cómo? Y bueno, puede ocurrir en el parcial o en la vida misma que nos aparezca una función f con ley logaritmo de x por y. ¿Está bien? Logaritmo natural de x por y. Ahí, como no tengo una estructura polinómica, ya es más difícil imaginar cómo será la superficie porque tenemos pocos elementos como para extrapolar. Estoy tomando un logaritmo natural y estoy multiplicando las variables independientes. Entonces ahí no sé si está tan claro cómo es la historia. Lo que hacemos primero, ¿cómo vamos a atacar este tipo de problemas? Primero vamos a definir el dominio. Eventualmente vamos a ver si podemos conjeturar sobre cómo es el conjunto imagen, pero no es indispensable. Y una que definamos el dominio, luego vamos a ir a definir las curvas el conjunto de curvas de nivel. Y a partir de ahí, a representar las curvas de nivel y tratar de visualizar mentalmente cómo deberá ser esa superficie. ¿Está bien? Entonces, primero el dominio. ¿Cuál es el dominio de f? Obviamente son los xy que están en R2, ¿no? Tales que, ¿qué tengo que pedir? ¿Cuál es la restricción que tengo acá? Que x por y sea ¿qué? Mayor que 0, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esto es algo que habíamos hecho. X mayor que 0 de esta restricción se abre lo siguiente. X mayor que 0 e y es mayor que 0, o x menor que 0 e y es menor que 0, ¿no? Por lo tanto, el dominio va a ser una cosa así. Los dos mayores que 0, sin incluir los ejes, nunca, ¿no? En ningún caso no se incluyen los ejes, son los dos positivos o los dos negativos. Ese es el dominio de ese campo escalar. Bien, tengo dominio, si tengo dominio tengo curva de nivel. No queda otra. ¿Cuál es el conjunto de curva de nivel? Bueno, el C sub k son los xy que están en el dominio, no en R2, o sea, están en R2 también, pero están en el dominio porque ahí se definen, o sea que van a estar acá y acá, tales que el logaritmo de x por y es igual a k con k imagen. ¿Está bien? Interesante. Y entonces uno puede encontrar ahora una ecuación que relacione x e y con k, o en verdad, y con x y con el k dando vuelta, porque el k es el variable que va a ser la altura que nos va a permitir generar las distintas curvas de una manera sencilla. ¿Qué quiero decir con eso? Y trabajo esta expresión. Trato de en esta expresión que está acá generar una ecuación de tipo y de x, ¿no? Que ponga la función y de x. ¿Cómo? Bueno, elevo ambos miembros con e, ¿no? O uso la base e, entonces nos va a quedar x por y es igual a la k. ¿Está bien? Y finalmente, tengo una curva que vincula y con x del tipo e a la k sobre x. Fíjense que si uno los ve rápidamente, son todas hipérbolas. Claro, entonces uno puede ver que la cosa va a ser más o menos así. Tin, 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 tin. Y entonces con este ataque muy sencillo, uno puede rápidamente, ahora voy a poner algunas alturas, tener una idea tridimensional de cómo va a ser ese campo, ¿no? O sea que en el primer octante, en este octante, va a ser una cosa así. Va a ser una cosa de esta manera que se vaya hacia arriba, hacia el infinito. Y del octante de abajo, el opuesto por el vértice, por el origen, perdón, va a ser igual. Vamos a calcular algunas alturas para tener una representación un poquito más precisa de lo que va a pasar. Y digo, cuando k es igual a 0, ¿qué nos queda? Para la curva C0, C sub 0 nos va a quedar que y es igual a 1 sobre x. O sea que esta que está acá, es C sub 0, ¿la ven? Esa que pinté ahí, por ejemplo. Tiene altura 0. Ahí, eventualmente, la traza sería la curva de nivel, pero con todas las salvedades que vengo diciendo. La curva de nivel se define el dominio y la traza es parte de la superficie. Podemos calcular C sub, una sencilla, de
déjeme empezar. C sub logaritmo natural de 2. Una sencilla para que se me vayan los logaritmos, digo, porque nos va a quedar, si digo la altura de logaritmo de 2, y es igual a E, a la logaritmo natural de 2 dividido X, ¿no? Entonces nos va a quedar 2 sobre X. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar algo así como 2 sobre X. Entonces, esta que está acá, supónganse que es 2 sobre X, tiene altura logaritmo natural de 2, que es un poco más que 0, obviamente. Entonces es al revés de lo que dije. Arranca de abajo y se va para arriba, ¿no? Es así. Arranca así, se va para el infinito. Cuando calculo otra más, ¿qué altura puedo calcular? Logaritmo natural de 4, por ejemplo. C logaritmo natural de 4, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, nos va a quedar igual a E a la logaritmo natural de 4 dividido X, que es igual a 4 sobre X, ¿no? Y esta de acá entonces va a ser C logaritmo natural de 4, que es más alto logaritmo natural de 4 que el logaritmo natural de 2, ¿no? Sí, y así. Se va a ir para el infinito. ¿Se entiende? Obviamente, a ver si tengo internet. Uno podría ir a la computadora y dibujar esto, ¿no? ¿Cómo dibujo esto? Rápido. GeoGebra, por ejemplo, en cualquier lugar. Acá tiene una calculadora 3D y van a ver que yo podía dibujar, pero obviamente no van a poder hacer esto porque no tiene sentido lo que vamos a evaluar, sino puedo dibujar logaritmo natural de X por Y, ¿no? X por Y. Fíjense que debería ser parecido a lo que vimos recién. Sí, efectivamente es muy parecido, ¿no? Este es el primer octante. Este es lo que nosotros estaríamos viendo así, ¿no? Ahí. Esto es lo que vemos. Nuestras curvas de nivel se parecen a esto y el opuesto por el origen está allá atrás. ¿Sí? Obviamente, mientras estudian, les recomendamos que se asistan de esto para sacar el máximo provecho a nuestro rato de estudio, pero en el examen final, en el parcial no tiene sentido que puedan usarlo. Sí. No, por las hipérbolas. Cónico convexa, ¿en qué sentido? ¿Así que sube así o que sube así? No, pues yo hice así, que sube así. El tiquitín, tiquitín, tiquitín. Por la traza, por las formas de por las curvas de nivel. Porque si vos querés que sea así, va a ser una parábola. Te queda en la base, para que se te abra así. Para que se te abra así, tiene que ser así. No sé si se entiende. Pero es una consecuencia de que cuando hice el dibujo yo fui poco, me contradije a mí mismo. ¿Dónde estamos nosotros? Acá. No, acá. No, se me fue, ¿no? Porque lo estaba haciendo una hoja en blanco. Pero cuando lo hice me contradije a mí mismo porque lo dibujé así y lo hice así. Bueno, me entienden. O me van a entender más adelante, que es lo importante. Está más o menos claro el asunto, entonces vamos a practicar uno ustedes solos, por favor. Vamos a tratar de hacer este, que sin ser muy complicado, es diferente. ¿Por qué? Porque no es cuádrico puro, tampoco es lineal, es una mezcla entre cuádrico y lineal. Vamos a ver si nos sale la estrategia que recién desarrollamos, si la podemos reproducir. Y si nos convence y nos resulta cómodo.
Bueno, lo tenemos en el procedimiento entonces, era análogo o similar. Lo que teníamos que hacer primero era, bueno, está, definir no, pero antes de definir el conjunto de curva de nivel, lo que hay que hacer, vayan mecanizando ese procedimiento porque es lo que nosotros queremos ver que hagan ustedes y les va a simplificar la historia. Primero el dominio de F. El dominio de F son los XY que están en R2, tales que, y no pongo tales nada acá, terminó. No hay restricción. Si hubiese una restricción lo hubiera puesto, pero como no hay, son los dominios que están en R2. Salvo que esta ley, la variable X y la variable Y, tengan algún sentido físico y haya que establecer una restricción de índole física, pero algebraica no tienen. Bien. Ahora sí, conjunto de curvas de nivel son... Bueno, que acá están en R2, puedo poner el dominio, pero lo mismo, bueno, R2 acá no. Como el R2 del dominio acá no habría problemas, pero queda más prolijo poner en D. Tal es que X más Y cuadrado sea igual a K con K imagen de F. Otra vez, da la impresión de que la imagen, conjunto imagen de F son los reales, ¿no? Porque como el X puede tomar valores negativos y el Y cuadrado no, pero entonces puedo recorrer todos los valores reales con las cuantificaciones. Igual no haría falta especular tanto. Si se les complica mucho definir cuál es el conjunto imagen, no digan nada, solamente digan esto, que acá está en el conjunto imagen. Bueno, entonces el procedimiento que habíamos ideado es muy sencillo, es decir, que y cuadrado es igual a k menos x, ¿no? En definitiva, y ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de k menos x, y nada más, ¿no? Ya está, acá no tengo problema. Porque como estoy aplicando la raíz a la y, no pasa nada, ¿no? Porque la y o sí, ¿qué pasa? Puede ser cualquiera de los dos. Se Ahí, queda ¿no? el módulo. Está bien, perfecto. Queda más menos, muy bien, la raíz de k menos x. Bueno, entonces ahora digo, ¿quién es c en menos 1? Y c en menos 1 va a ser i igual a ¿quién? A. O bien, tengo dos, ¿no? O bien, la raíz de menos 1 menos x, o bien menos la raíz de menos 1 menos x, ¿no? En principio no había problemas, pero ¿cuáles serían los problemas que habría? Claro, empezaría a ver conflictos varios con la raíz, el k y demás. Y acá viene la recomendación, tómenlo, déjenla que les voy a dar, que es, ¿por qué tengo que forzar a ver todo siempre como una y de x? Si acá está mucho más cristalino como una x de y. Si es lo mismo para mí. Ya no estoy definiendo función a variable. Estoy dando alguna estrategia para encontrar curva de nivel. Las curvas de nivel se dibujan en el plano XY. Entonces es lo mismo IX que XY, es una cuestión de convenio y notación. Entonces cuando aparece eso no me voy a complicar más con el despeje y demás. No voy a ir por este camino. No me conviene. Me conviene directamente decir que X es igual a K menos Y cuadrado. Entonces, lo represento como quiero. Puedo poner la Y acá o la X acá, es lo mismo, ¿no? O puedo poner al revés, no importa. ¿Se dan cuenta? Si lo pongo la X acá y la Y acá, esto me va a quedar K menos X cuadrado. Entonces, cuando calculo C menos 1, me va a quedar que X es igual a menos 1 menos Y cuadrado. Entonces es menos 1, ¿no? Acá, menos Y cuadrado, ahí. Esta sería C menos 1. Lo puedo dibujar también de la misma manera, de otra manera, ¿no? Rotándolo como, ¿a dónde está? Acá. Como una y de x, entonces ¿cómo nos quedaría? Así, ¿no? Cuando, si lo pienso como una y de x, me va a quedar menos 1 acá, y así, ¿no? Este es menos 1. También vale, porque no estoy dibujando función en una variable ahora. No tengo que tener todos esos cuidados que tenía que tener antes. Estoy haciendo curva de nivel. Curva de nivel puede ser cualquier cosa. Tienen que ser curvas planas en el plano del dominio, o en el conjunto del dominio, nada más.
Y así voy calculando todas. ¿Alguien lo había hecho esto? ¿Se le había ocurrido por este otro camino? ¿Alguien lo había hecho algo? ¿Habías venido por este lado? ¿Por acá? Claro. Sí, también vale, pero va a pasar esto. Tenés que dibujar por un lado esta y por otro lado esta, como dos curvas independientes. Y si te hace lío, si te va a hacer lío con esto, ¿por qué hay que acá todo restando? Tenés que empezar a interpretar demasiado cuando se puede simplificar por una cuestión de decisión que uno toma y tiene las herramientas para tomarla. No tiene una restricción extra acá. Entonces paso en limpio esto. Paso en limpio lo que hicimos acá. Definimos el conjunto de curva a nivel, que es una familia de parábolas, pero de este tipo de parábolas. ¿Está bien? Que, fíjense qué interesante, esta es la superficie real. Se supone que con esta información uno podría más o menos hacerse una idea de cómo es. Sí, más o menos podría ser. Porque esta tiene altura, esta que tiene altura de acá abajo. Esta tiene altura 3, esta tiene altura 2, esta tiene altura 1, esta tiene altura menos 1, esta tiene altura 0. Otra vez, esta que yo estoy marcando acá es una curva de nivel, pero coincide con la atrás. Bien. Hasta acá. Hasta acá es lo que es. Esto va a ser entonces, hasta acá termino oficialmente el temario del parcial. Salvo, estén atentos igual a las novedades. ¿Por qué? Depende que todos los grupos hayan llegado más o menos hasta este punto. O sea que pregunten, después publicaremos eventualmente el temario, va a estar en la página, pero también pregunten a los compañeros y a los profes a ver hasta dónde efectivamente vamos a ir. Con un 99% de seguridad es hasta acá. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chau chicos, chicas. Gracias.